Yo sugiero que es momento ya de comenzar. De parte de la CAME, a nombre de el maestro Ramiro Barrios, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de los talleres de capacitación. Esta semana corresponde al componente 1, asimilación de datos de química atmosférica y meteorológicos para la región de la megalópolis. Y va a estar a cargo del doctor Víctor Almanza. Así que adelante, doctor. Muchas gracias y Muchas bienvenidos gracias. todos. Gracias. Bueno, también aquí está presente el doctor Gilberto, quien va a dar la segunda parte de este taller. Y bueno, básicamente, como ya mencionaron, vamos a presentar pues básicamente los productos de la componente 1, que básicamente es la elaboración de un sistema de pronóstico basado en asimilación de datos. Entonces, el contenido es, básicamente voy a dar unos antecedentes, unos conceptos muy básicos de lo que es asimilación de datos. Posteriormente vamos a presentar lo que es el sistema de asimilación que desarrollamos con WorkDA-Chem. Bueno, hablar un poco del pronóstico ya operativo y de la parte del pronóstico en el sistema AWS va a estar a cargo del doctor Gilberto Maldonado. Bueno, los objetivos de esta componente 1 fueron, el objetivo general es incorporar observaciones en superficie, químicas y meteorológicas, y en la vertical solo meteorológicas, disponibles para la región CAME, utilizando el método de asimilación variacional en 3 dimensiones, 3D con el objetivo de mejorar el desempeño del modelo Wolfram en el pronóstico de campos de ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Y los objetivos específicos consistieron en, como ya les mencioné, asimilar datos meteorológicos, tanto en la superficie como en la vertical, y asimilar datos de especies químicas únicamente en superficie, y evaluar el impacto de la asimilación en la simulación numérica de los. Entonces, básicamente vamos a presentar el desarrollo de estos objetivos. Bien, de la parte de antecedentes de asimilación de datos, básicamente es el proceso de combinar información de diferentes fuentes de una manera óptima. Bueno, entonces aquí la clave es de una manera óptima. Y básicamente se refiere a que estrictamente se están haciendo procesos de optimización cuando ocurren los procesos de asimilación. Ajá. Y ahora bien, en nuestro caso tenemos dos conjuntos, básicamente el conjunto de las observaciones y nuestro modelo. Generalmente es un modelo. Ajá. Y la parte clave aquí es la incertidumbre, ¿no? Entonces, básicamente la asimilación lo que hace es ponderar eh, la incertidumbre de estos dos conjuntos con el objetivo de elaborar una predicción, aunque también la asimilación puede usarse de modo diagnóstico. ¿Y cuál es el objetivo? Pues mejorar la toma de decisiones. Aquí vemos un ejemplo básicamente de una gráfica muy sencilla de ECMWF, en donde tenemos eh, un pronóstico, aquí en la línea azul, tenemos una serie de observaciones y con esas observaciones vamos a ajustar el pronóstico inicial. Entonces, una manera de ver la asimilación es similar a un punto de ensilladura, ¿no? Entonces, básicamente se trata de maximizar las fortalezas de estos dos conjuntos y minimizando sus errores, básicamente su incertidumbre, ¿no? Entonces, ese es básicamente el propósito de asimilación de datos. Ahora bien, hay dos escuelas, básicamente en la ciencia de asimilación. La escuela de métodos variacionales y la escuela de los métodos estadísticos. La escuela de los métodos variacionales, como su nombre lo dice, se basan en cálculo variacional y se minimiza una función objetivo. Pues, básicamente se hace un ajuste con las observaciones y se ve la trayectoria del modelo en lo que se conoce como espacio de fase. Ajá.
Y en estos está el 3D Bar, que es el que utilizamos nosotros, está el 4D Bar, nudging o métodos reducidos, ¿no? Básicamente. Y de la parte de los métodos estadísticos están la interpolación óptima, los filtros de calma y las extensiones de filtros de calma. Puede ser por ensamble, extendido, y aquí básicamente es pasar de un problema lineal, perdón, a un problema no lineal. Y de los métodos más avanzados actualmente son los métodos híbridos, en donde se conjuntan las fortalezas de estos dos métodos para desarrollar pronósticos operativos eh, variacionales y basados en ensambles, ¿no? Por ejemplo, el 4D Ensemble Bar, que es de los que tienen los principales centros operativos en el mundo, dígase ICMWF, NASA, etcétera, pues básicamente ellos tienen métodos híbridos, ¿vale? Ahora bien, entrando un poco más en detalle, el objetivo de poner esta ecuación es únicamente mostrar los conceptos, porque básicamente los vamos a estar mencionando en estas dos sesiones. Eh, y básicamente la definición es obtener una estimación lo más precisa del estado atmosférico, y en este caso químico, en un tiempo determinado, ¿no? Entonces tenemos un campo previo, puede ser un pronóstico previo, y le vamos a aumentar o le vamos a añadir las observaciones, ¿no? Que están representadas por este vector que se llama Y, ¿no? Pero es de una manera ponderada, ¿no? Es lo que significa esta W. Entonces, básicamente de lo que se trata es añadir las observaciones a un pronóstico existente de una manera ponderada, tomando en cuenta sus incertidumbres. Y en este vector Y pueden estar incluida información de múltiples plataformas. Por ejemplo, pueden ser datos de aviones, datos de satélites, datos de sondas, ¿no? Datos de barcos, de perfiladores, radares y, bueno, las estaciones meteorológicas, ¿no? También, radiosondeos también, ¿no? Entonces, básicamente todo eso va aquí, ¿no? Y ya una definición más estricta es que se va a añadir a la primera aproximación esto, que es el background. Entonces, este background en la jerga de asimilación se le dice background, primera aproximación o prior. Casi siempre se refieren a a este vector de esas tres maneras. Y básicamente se le añade el producto de la matriz de pesos, esta, y la innovación, ¿no? Que básicamente es la diferencia entre la observación y lo que ve el modelo. Ajá. Porque de alguna manera tenemos que decirle a la observación, o si si queremos comparar observaciones con modelo, pues básicamente el modelo tiene que estar preparado para traducir lo que sale del modelo a lo que representa la observación. Y eso está representado por esta letra H, ¿vale? Y bueno, aquí es nada más para mostrar un poco la importancia que tiene la incertidumbre al momento de hacer la asimilación. Entonces ya vimos que el campo principal con el que comenzamos, el pronóstico, el background, el prior, pues básicamente es nuestro modelo, ¿no? Y aquí, entre más ancho esté, pues va a ser más incierto, ¿no? Que está representado por esta gráfica. Y aquí. Y tenemos nuestras observaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la mayor parte de las observaciones que incluimos a manera de ejemplo, pues son las de rama de sedema, ¿no? Entonces, estas también pues tienen su incertidumbre, ¿vale? Entonces, entre más angosta esté esta curva, pues quiere decir que tiene menos incertidumbre. Entre más ancha, quiere decir que tiene más incertidumbre y no es del todo confiable. Y de lo que hace la asimilación, pues básicamente los conjunta y genera este nuevo campo, ¿no? Que básicamente ya es el conjunto de la asimilación con el modelo, básicamente. Y ya que se asimila, pues se llama análisis o posterior, ¿no? Básicamente, que está representado por esta curva. Y en general se trata de que este nuevo estimado esté entre lo que dice el modelo y lo que dice la observación. Ajá. Y entre más o mejor certeza tengamos de las observaciones, pues esto va a ser más, se le va a dar mayor peso a las observaciones.
Ahora bien, aquí nada más voy a hacer un pequeño eh, paréntesis. Aquí tengo un ejemplo de la importancia de las observaciones o incertidumbre. Ajá. Entonces aquí tenemos es el algoritmo, el 3D bar, de una manera muy teórica, es nada más para ver la importancia de tener unos datos con la menor incertidumbre posible. Entonces aquí la línea negra nos está representando el estado verdadero. Ajá. El estado verdadero, digamos que es lo que esperaríamos alcanzar, ¿no? Lo que esperaría medir la medición, ¿no? Si fuera una medición perfecta, es lo que esperaría medir la medición. En azul tenemos el modelo, ¿no? En este caso puede ser Workend, puede ser un modelo de caja, etcétera. Pero para fines de este taller, vamos a suponer que es la salida del modelo Workend. Y en verde tenemos lo que representan dos observaciones hipotéticas. Ajá. Entonces, de lo que se trata es mejorar el modelo con esta observación, el análisis, como les mencioné, y eso está representado por la línea roja, ¿de acuerdo? Este es el caso en donde aquí está representada la incertidumbre de estos dos conjuntos. Si mi modelo es, yo le creo mucho a mi modelo, ¿no? Va a tener poca incertidumbre. Y, eh, y si le creo mucho a mi observación, ¿no? Entonces, básicamente tiene poca incertidumbre. Entonces, aquí si se fijan ya cuando se está haciendo la simulación, pues el modelo tiende a incorporar la información que está incluyendo esta observación. Y puede ser observación en este caso de química, pero también puede ser meteorológica. Ajá. Entonces, ¿pero qué pasa si yo tengo una observación muy ruidosa, por ejemplo? De tal manera que tiene demasiada incertidumbre, que yo no le voy a creer mucho a esa observación, por cualquier razón. Entonces, si vemos, no hay cambio entre mi modelo y la asimilación. Es decir, el algoritmo de asimilación va a descartar esta observación por el grado de incertidumbre que tiene. Ahora bien, supongamos que mi modelo también tiene mucha incertidumbre. Supongamos que es un sistema sinóptico muy complejo de simular y eso hace que el modelo se comporte de manera un poquito más incierta, ¿no? O sea, incrementa su error. Entonces, en ese caso, el modelo va a tender a incorporar la observación. Ajá. Pero el punto que quiero que vean es que depende mucho de las observaciones que tengamos. Entre mejor observaciones, mejor va a ser nuestra asimilación. Ajá. Porque si, por ejemplo, mi modelo es muy incierto, ajá, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, si se fijan aquí, aparentemente está corrigiendo. Ajá. Sin embargo, ya está alterando de más el estado que nos interesa. Ajá. Entonces ya va a tener aquí un pico que no está en el pico verdadero. Ajá. Entonces, esa es la importancia de las observaciones eh, en asimilación de datos. Ajá. Y aquí vamos a verlo con un ejemplo un poco más drástico, ¿no? Que yo tengo un outlier, ¿no? Y ese outlier eh, puede ser monóxido de carbono, puede ser ozono, puede ser incluso un dato de temperatura, este, que por alguna razón el equipo no lo está midiendo con precisión, ¿no? Entonces va a hacer esto. De nuevo, va a alterar el estado de mi sistema. Ajá. De tal manera, pues que nos va a alterar todo el estado químico de nuestro sistema, ¿no? Entonces, básicamente ese es el mensaje que quiero transmitir, la importancia de tener observaciones eh, con el mejor control de calidad posible. Créanme que es difícil tener observaciones así. Eh,
Y bueno, eso explica, por ejemplo, en ECMWF, me parece que al día ellos reciben del orden de 10 a la 9 observaciones de todo el mundo, ¿no? De todas las plataformas. Estamos hablando de 10 a la 9, son como 1.000 millones de observaciones, ¿no? Eh, Puede variar a lo largo del día, esto ya conjuntando satélites, etcétera, pero de ahí se quedan como con del orden de 10 a las 6, ¿no? Entonces, porque muchas no cubren con el criterio de calidad y se tienen que descartar, ¿no? Llámese satélite, llámese radiosondeo, llámese estación de monitoreo, se descarta, ¿no? Ok, bueno, entonces, regresando un poco a la presentación. Entonces, de aquí voy a comentar de lo que hicimos en la parte de la implementación en modo operativo. Esto es básicamente la automatización. Y bueno, sí quiero resaltar el reto al que nos enfrentamos. Pues básicamente, el reto es ahorrar recursos computacionales y de almacenamiento. Ajá. Y esto es debido a que los sistemas de asimilación, o sea, son computacionalmente muy demandantes. Esa es la realidad. Entonces, a veces implementar un sistema de estos en sistemas pequeños, a veces no es factible, ¿no? Entonces, ese fue el reto de esta componente, ¿no? Tanto optimizar recursos de procesamiento como de almacenamiento. Y después de varias pruebas, lo más, o a la conclusión que llegamos es tener un ciclo diario, esto es una sola observación, bueno, no una sola observación, un asimilar a una hora del día nada más, ¿vale? Y bueno, utilizamos el sistema WorkDA-Chem por su versatilidad, básicamente, por la experiencia también que tenemos con el modelo. Y con base en eso realizamos una prueba de concepto. Entonces, este sistema se portó a la plataforma AWS de Amazon. Sin embargo, es importante enfatizar que se puede instalar en otro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando un poco más a detalle, recordemos de nuevo que está basado en el método 3D Bar, que es computacionalmente amigable. Ujú. Y este es digamos, el esquema de cómo está conformado el sistema de asimilación. Obviamente se compone del modelo WRF, ¿sí? En este ya se les dio un panorama con la componente 4 en el taller pasado y vieron ahí lo que eran los módulos YoGrid, OnGrid, etcétera, para hacer el preprocesamiento de datos estáticos. Luego viene la parte de inicialización. Entonces, la que nos importa a nosotros en la parte de asimilación es esta, porque aquí es donde se generan las condiciones iniciales y de frontera del modelo, ¿no? Entonces, recordemos que al menos este problema de asimilación es un problema de valor inicial. Ajá. Y por otro lado tenemos el modelo Worker, ajá, que es el modelo de Kimball. Y lo que hace el sistema de asimilación, el WorkDA, DA es de Data Assimilation, WorkDA, pues va a conjuntar el Word con el Worker de tal manera de generar estos ciclos, ¿no?, que vemos aquí. La salida de Worker la vamos a reutilizar para generar nuevas condiciones y de frontera, hacer nuestra asimilación y actualizar estas condiciones iniciales y de frontera una vez que asimilamos las observaciones, porque va a haber ahí unas perturbaciones en los campos que es necesario tomar en cuenta. Entonces, básicamente, eso es lo que hace, ¿no? Básicamente es a lo que me refiero yo con ciclos, ¿no? Cada que voy a estar asimilando observaciones, es a lo que me refiero yo con ciclo, ¿no? Y a lo que se requiere aquí lo que se refiere aquí con cycling, perdón. Ahora bien, para la parte del modelo de química, pues tenemos nuestras emisiones, ¿no? Es un componente también del sistema de asimilación. Biogénicas, antropogénicas,
También tenemos la alternativa de utilizar campos de modelos globales para inicializar a nuestro modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí para Word que me está recomendado Waka, ¿sí? El modelo Waka, es desarrollado también por Encar. Y un concepto así, aquí súper importante es el concepto de la matriz de covarianza, ¿no? Entonces, si vemos, perdón, nada más antes de pasar a eso, y tenemos la parte de nuestras observaciones de química y nuestras observaciones de meteorología, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros asimilamos o incorporamos las observaciones de CEDEMA, aquí de Ciudad de México, en esta componente. Entonces, para recapitular, el sistema de asimilación consta de tres elementos, ¿no? Básicamente nuestras observaciones, nuestra matriz de covarianza y nuestros campos iniciales, ¿no? Básicamente. Ahora bien, la importancia de esto que se llama el GMB o la matriz de covarianza es que aquí está incluida la parte de los errores, la parte de la incertidumbre, pero del modelo. Ajá. El sistema de asimilación por default construye una matriz de covarianza para las observaciones. Y básicamente esas dos matrices de covarianza es lo que nos va a decir que también se están incluyendo o descartando las observaciones, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esta matriz de covarianza. Entonces, la manera en cómo abordamos el problema o el reto fue dividir la, la parte meteorológica de la parte química. Ujú. Entonces, básicamente, corrimos la meteorología a nivel nacional en un dominio de 15 kilómetros, aquí como dice la meteorología en el dominio 1. Posteriormente corrimos la química en el dominio 2. Ajá. Y para correr esta química en dominio 2 usamos lo que en Word se conoce como NESDA, o es un anidamiento de una sola vía. Así también se le llama One Word. Y bueno, en esta parte, ya en la ejecución del D02, ya con química, aquí es donde se incluyen la asimilación de las observaciones de SDEMA. Específicamente, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Y por último está la parte de visualización, ajá, o sea, ver las gráficas del pronóstico. Y está disponible a las 7 de la mañana, hora local. Y en este momento está a 48 horas, básicamente el día de hoy y el día de mañana. Aquí me detengo un poco para... Sí, aquí, no, a ver. Sí, entonces básicamente lo que hacemos es, en cada día, menciono nuevamente que es un ciclo diario. Entonces, por ciclo diario me refiero a que hacemos la asimilación a las 00 UTC, que es aproximadamente a las 6 de la tarde, y aquí asimilamos meteorología con química, y se corre el modelo ya con los campos actualizados a 2 días. Para el siguiente día se hace lo mismo, asimilamos a las 00 UTC y corremos a 2 días. Para el segundo día, asimilamos a las 00 UTC y corremos a 2 días. Y así sucesivamente. Entonces, así ha estado el pronóstico operativo desde que es implementado. Y bueno, este es el resultado del pronóstico. Lo pueden consultar en esta liga, que también ya se les mencionó en el taller anterior, que básicamente es cephirosatmosfera.unam.mx. Y aquí el tiempo de ejecución que logramos conseguir es como de 2 horas en Amazon. Aquí Gilberto me va a corregir, con un nodo de 64 cores. Básicamente eso implica como alrededor de $6 por hora, ¿no? Entonces estamos hablando como de $12 diarios por ejecutar el modelo, aproximadamente. Entonces aquí me quiero detener un poco para eh, mostrar el sistema de asimilación, perdón, el sistema de pronóstico. Entonces ustedes entran a Zephyros, básicamente van a ver ahí el resumen de
los pronósticos que esté estimando cada componente. Entonces, la componente uno para hoy dio 109, 125, etcétera, ¿no? El que más se aproximó hoy es el de 55 ppb, ¿no? Entonces, para la componente uno, aquí si ven en la parte superior está la parte de inicio, que como les menciono es el resumen, y si quieren revisar la componente por componente. Entonces, este es el pronóstico del día de hoy. Entonces, si nos vamos a la parte superior izquierda, vemos la descripción del modelo. Entonces, aquí está lo que se desarrolló para esta componente. Y bueno, aquí tienen una descripción muy breve, que es eso con Word y Ikea, lo que les acabo de mencionar. Los pasos que involucra el pronóstico operativo, básicamente son 9 pasos. Descargar archivos de reanálisis, convertir observaciones a los formatos adecuados, eh, generar condiciones iniciales de frontera, etcétera. Y también aquí tenemos las series de tiempo para, por ejemplo, en este caso, la Ciudad de México. Y recordemos, ¿no?, que aquí pueden descargar la gráfica, ya sea en formato PNG, PDF, JPEG, el que más les sea conveniente. Y también pueden descargar los datos, ¿no? Aquí donde dice CSV, pueden descargar los datos, ¿no? Por si ustedes quieren graficarlo en un lenguaje eh, el que sea de su preferencia, ¿no? Y también se despliega la información de las zonas metropolitanas, por ejemplo, de Toluca, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Cuernavaca y San Juan del Río. Eh, por el momento únicamente estamos desplegando en tiempo real la parte de los datos de DSP. Posteriormente están las series de tiempo de partículas. Sin embargo, el entregable o el objetivo de nosotros únicamente fue en fase gas y no estamos asimilando observaciones de partículas. Eso sí es importante mencionar. Y luego están los mapas de ozono, ¿no? Por ejemplo, los mapas espaciales. Tenemos el mapa de ozono, que ya los mostraron anteriormente, de PM10, CO y dióxido de azufre, ¿no? Y bueno, también enfatizar que estamos trabajando en incorporar, al menos para nuestra componente, las observaciones que nos han hecho los colegas de, de las entidades. Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar de la página para los que no la hayan visto antes. Y eh, entonces, continuando, aquí les muestro los ejemplos de la concentración de ozono, para el mes de entre septiembre y octubre, y también octubre-noviembre, ¿no? Y la evaluación la estamos haciendo a partir de noviembre de 2025. Entonces, como vemos, pues el modelo está reproduciendo relativamente bien el comportamiento del ozono, ¿no? Hay días en los que sí se excede, hay días en los que subestima, pero en general el comportamiento así, por ejemplo, fuerte lo está eh, representando. Por ejemplo, eh, aquí tuvimos también un frente frío, ¿no? Entonces eso explica aquí por qué la concentración de ozono se redujo así abruptamente. Y bueno, eso el modelo al menos fue capaz de representarlo. Y bueno, esa es parte de la evaluación que llevamos hasta el momento. Esto es, D0 representa nuestro primer día de pronóstico y D1 el segundo día de pronóstico. Y tenemos estas métricas estadísticas: el error absoluto, medio, el sesgo, el R cuadrada, la raíz del error cuadrático medio y la desviación estándar, ¿no?, tanto del modelo como de las observaciones. Entonces, de manera general, nuestro modelo está subestimando. Ajá.
y tiene un error alrededor como de 12, 13 ppb, al menos para noviembre. Estamos incluyendo más meses para fortalecer o hacer más robusta esta evaluación, ¿no? Pero en general el error es aceptable. Ahora bien, como parte del pronóstico, algo que sí enfatizamos o de lo que sí trabajamos al respecto fue esta parte, ¿no? O sea, asegurarnos que la simulación esté funcionando. O sea, podemos verlo aquí, ya no les mostré la comparación con el caso base sin asimilación, pero a lo largo de los avances con los colegas de la CAM, ahí mostramos que con respecto al modelo sin asimilación de datos, incluir observaciones mejora el desempeño del modelo. Al- y bueno, aquí de lo que les quiero sí mencionar es esta parte, ¿no? Entonces, esta es la gráfica del 18 de febrero del pronóstico. Y bueno, ¿cómo vemos que el sistema está funcionando? Un indicativo ahí para quien vaya a estar al pendiente de esta parte, es necesario observar estos brincos. Este es ejemplo así como de libro. Aquí el modelo subestimó, ¿no? Subestimó, no de manera tan abrupta, y al menos categóricamente sí representó mala calidad del aire cuando debió de ser mala calidad del aire, ¿no? Para estos 2 días. Pero lo importante es que los pronósticos anteriores terminaron aquí, como del orden de 52 ppb. Ajá. Entonces, viene la asimilación de datos y la observación estaba por acá, ¿no? O sea, aquí todavía el pronóstico no se corría hasta aquí. Entonces, cuando llega y entra el sistema de asimilación, ve las observaciones disponibles, lo que hace es, de nuevo, ver la incertidumbre de las observaciones y del modelo. Si todo cuadra con el algoritmo, nos va a dar estos brincos. Entonces, básicamente aquí está corrigiendo la condición inicial para que el modelo de química se desempeñe mejor. Entonces, pues básicamente esto está representado en estos campos que llamamos los incrementos. Entonces, el incremento, me voy a regresar un poco a las primeras diapositivas, y es esta ecuación. Entonces, el incremento es básicamente restar el campo que yo tengo ya con mis observaciones, ya ponderado, con el campo que yo tenía antes, ¿no? Básicamente. El XA menos el XB, ese va a ser nuestro incremento, ¿no? Que es ligeramente diferente al concepto de innovación. Pero aquí el que nos interesa es el concepto de incremento. Entonces, aquí lo que hace es, vemos el incremento al tiempo de asimilación, que de nuevo son las 0 UTC, que son como las 6 de la tarde aproximadamente, hora local, y vemos que obtenemos campos como estos, ¿no? Aquí por visualización se ve que se difumina un poco estas isolíneas, pero si usamos otro mapa de colores eh, o incluimos los contornos de las isolíneas, vamos a ver una especie como de círculos concéntricos, elípticos, etcétera. Básicamente, cómo se está transmitiendo la información de las observaciones a los campos iniciales del modelo. Ese es el objetivo de nosotros. Entonces, aquí se están incluyendo pues prácticamente todas las de ozono y bueno, pues está corrigiendo incluso por la zona de Hidalgo, ¿no? Parte de Morelos, ¿no? Y eso es nada más por las observaciones, ¿no? Aquí las observaciones que tienen bueno, se considera que tienen un radio de influencia como de 3 kilómetros. Eh, y posteriormente, por ejemplo, para los campos de monóxido de carbono, aquí se sugiere aumentar de nuevo la concentración aquí por la zona de Tula, incluirla un poco por la zona
la parte sur del Estado de México y la parte norte de Morelos. Y para Enio 2 vemos algo un poco contrario. Aquí el modelo está sugiriendo que se aumente la concentración únicamente en la parte norte de la cuenca, mientras que en los alrededores se sugiere que se disminuya, ¿no? 5 ppb. Entonces, básicamente, así es como nos está indicando el sistema de asimilación que está haciendo, incorporando las observaciones. Ajá. Y bueno, sí es necesario decirlo, entre mayor frecuencia haya de asimilación, pues mejor van a ser, puede, o sea, aumenta la probabilidad de que mejore el desempeño del modelo. Pero de nuevo eso requiere recursos de cómputo. Y bueno, este es de lo que les quería platicar. Y entonces, recapitulando, pues básicamente se implementó un sistema de pronóstico basado en la asimilación de datos conjunta, porque asimila tanto observaciones de meteorología como observaciones de calidad del aire, ¿no? De composición química. Y se desarrolló con el sistema WorldVIK. Ahorita el sistema está operativo. eh, Desde octubre está operativo. Se hicieron pruebas antes, pero ya desde octubre está operativo. Eh, bueno, tiene un desempeño aceptable en lo que llevamos ahorita de la evaluación operativa. Y también, a manera de paréntesis, desarrollamos otro sistema, ese no está operativo, ese es nada más, era para mostrar qué recursos se necesitarían. Y ese es un sistema de asimilación basado en ensambles de filtro de Kalman. Es computacionalmente más demandante y ahí el objetivo es asimilar observaciones de satélite. Entonces ahí pues hicimos la prueba con observaciones de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno del satélite Tropomi y del satélite OMIS únicamente para Enigos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Tienen preguntas? Creo que hay una pregunta en el chat. A Dice de Cintia Reséndiz. Hola, gracias por la presentación. Una duda. ¿Los datos observados del modelo Rama solamente utiliza datos de CIMAT? ¿Qué Eh, datos observados usaron de meteorología? sí, de meteorología, ahorita usamos los datos globales, los pre-buffer, y de química utilizamos únicamente los de CIMAT, de calidad del aire. De nuevo, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono. Ajá. Y vemos que asimilar ozono es el que tiene más impacto en el desempeño del modelo. ¿Otra pregunta? Sí, la misma persona le pregunta, doctor, Sí, dice, sí, mi duda de datos observados de CIMAT es porque en la componente uno vienen otras entidades. se refiere a la página del pronóstico. Sí, creo que sí. Sí, a la Sí. página. A ver, entonces vamos a la página. Este, mm, sí, aquí únicamente estamos asimilando observaciones de, eh, del CIMAT, de Ciudad de México. Ajá. Sin embargo, como les mostré en la diapositiva, en esta, de alguna manera la información que asimilemos aquí, hay ocasiones que se proyecta ah, espacialmente, que se puede, sí, claro, se puede proyectar espacialmente a otras regiones.
Entonces, aun cuando aquí aparezcan otras entidades, por ejemplo, Toluca, aquí no estamos asimilando datos de Toluca, ¿no? Ni de otras entidades. Ajá. Y básicamente es por su disponibilidad en tiempo real. Ese es, ese es básicamente, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente. Otra pregunta, y vi que Francisco había levantado la mano. Adelante, Francisco. Sí, buenas tardes, Víctor. Gracias ¿Qué por tal, la Francisco? presentación. Está muy interesante. La verdad no había tenido oportunidad de ver antes, o sea, las presentaciones que se han dado antes. Ujú, Y bueno, ahora que veo las curvas de comparación entre observaciones y estimaciones, pues está muy bien este último caso que viste, que presentaste en el ajuste antes ujú. y ya con la asimilación. De verdad que es para felicitarlos porque es un ajuste considerable y hacia arriba, ¿no? Que suele ser complicado alcanzar esa parte de máximos. Y Sí, esa parte sí me gustaría felicitarlos porque es un trabajo que tiene mucho fondo atrás, y por ahí pues ojalá se den más ajustes de este tipo, quiero decir en otros episodios que haya, para que ya vaya teniendo consistencia. Una de mis dudas es ¿durante cuánto tiempo van a mantener este periodo de prueba? Va a ser, no sé si generalmente hace años se manejaba que fuera un año, ¿no? Estar manejando en modo de prueba todas las condiciones meteorológicas que se van a ir presentando, ¿no? En la ujú, zona, y pues tenerlo a prueba todo un año para ir teniendo oportunidad de corregir o de mejorar. Y no sé acá en el caso del proyecto si les da para mantenerlo así. Y, y, pues sería, bueno, una recomendación de mi parte. Y la otra es si han tenido oportunidad de ir asimilando datos, o sea, el alcance de los datos de sondeos es de toda la zona, de, de todos los que tiene disponibles el meteorológico, o, o de qué datos estamos viendo que están asimilando nada más en la cuenca de México, o qué alcance tienen. sí. Gracias, Francisco, por tus comentarios. Sí, básicamente es un esfuerzo ahí, eh, es un esfuerzo importante para que estuviera de esta manera, ¿no? El sistema. Eh, de ahorita de lo que el periodo que se manejó en el proyecto es un periodo de prueba de 6 meses. Ajá. Entonces, pues estamos trabajando para para que se prueben esos 6 meses. Ajá. Y de la parte de las observaciones meteorológicas, aquí estamos asimilando la meteorología, todas las que haya disponibles, en la parte de la República, en la parte de Estados Unidos, aquí en la parte de Sudamérica, las que vengan en la base de datos global. Ajá. En Ah, México, ahí a veces los radiosondeos, pues el que nos queda aquí es únicamente aquí el de Ciudad de México. Sí se está considerando, pero depende de si está disponible o no al momento de hacer la asimilación. Ajá. sí. Eh, pero sí, básicamente es ahorita las que tenemos, Francisco. Sí, sí, es que estaba viendo que arrancan su periodo o sea, su corrida a las 0Z. Ujú, Entonces, creo que había más sondeos a las 6 Z, me parece. Este, bueno, a las 6 de la mañana, perdón, a las 12 Z, a las 6 de la mañana de Ciudad de México. ujú, Hace ya muchos años que se hizo un intento ahí en SEDEMA por hacer algo así de asimilación con alguien. ujú, Y en aquellos años, te hablo de hace como, pues más de 15 yo creo. Afortunadamente se tuvo facilidades por el Sistema Meteorológico Nacional ujú, y nos daba oportunidad de transferir el sondeo. Digo, ese proyecto desaparecido hace mucho tiempo, este, era nada más para aquí, para la zona, pues casi nada más la región Came, ¿no? ujú, Entonces, eh,
pero este sondeo sí estaba disponible temprano, de las 6 de la mañana, para que arrancara la corrida, y estaba todavía codificado, entonces sí, nos costó un poquito de tiempo levantar sistemas para hacer la decodificación y usarlo. Entonces era lo complicado. No sé si en este caso la fuente que trabajan ustedes ya les da el sondeo en un formato tipo FSL o algo así, ¿no? Que es un poquito más manejable. Y si no, digo, porque a lo mejor quizá valdría la pena. eh, es complejo, yo sé, es complejo de verdad, porque lo vimos de cerca, hacer esa decodificación, validarla y ya ponerla operativo, pero la verdad es que sí nos ayudó en aquellos años a mejorar sustancialmente lo que se estimaba aquí en la región centro, y quien nos facilitó un sistema para hacer aquello fue la doctora Renate Forkel, tal vez la hayas oído mencionar. Sí, a Renate, sí. Ajá. Ella nos hizo favor de dar un sistema que se llamaba GTLS, y con ese finalmente pudimos realizar esa parte. Entonces, operativamente se tenía un sistema en el que entrábamos al servidor del meteoro, se traía el sondeo, se decodificaba y se trabajaba con login y ya se usaba. Entonces fue cuando vimos que eso era fundamental para mejorar lo que se hacía en aquellos años. Pero era un sitio, o seguramente sigue siendo un sitio donde hay dos sondeos al día. Digo, lo comento porque a lo mejor eso pudiera en un futuro facilitar el tener disponible la información un poquito más temprano. Insisto, en aquellos años estaba el archivo como a las 6:40 más o menos de la mañana en tiempo local. Y eso nos daba una ayuda como no tienes idea. Entonces, es complejísimo esto. La verdad que estamos viendo un trabajo tremendo y muy, muy, muy por encima. Atrás tiene una condición de esfuerzo y de manejo de información que, insisto, es pues reconfortante ver el trabajo como lo han llevado y los logros que ya tienen. Entonces, no quería dejar de comentar esa parte, que a lo mejor en algún momento se pudiera trabajar en vez de una base global, este, sondeos todavía codificados, pero que les darían una ganancia en tiempo sustancial. No estamos hablando quizá no sé, se me figura que más de una hora por lo menos. Sí, sí, muchas gracias, Francisco, de nuevo por los comentarios. Ahí brevemente de, de los archivos que estamos manejando, pues afortunadamente ya en la base de datos que usamos ya está lista nada más para meterla. Ajá. Hicimos otras pruebas ahí como parte del desarrollo, que había que hacer unos formatos ahí intermedios, pero nos quedó mejor esto, ¿no? Ya usar el formato así ya pre-buffer, en donde viene la información ahí global. Eh, pero también en el sistema de asimilación con ensambles, ahí pues metimos observaciones del meteorológico, de radiosondeos, ¿no? No para este, pero sí lo hicimos para el otro sistema, ¿no? Incluso a manera de prueba. Y también otra cosa que sentimos que puede mejorar, pues es ya poner datos ya de, de satélites meteorológicos, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, eso ya es pensándolo pues, futuro. otra etapa de desarrollo, Francisco. Sí, sí, pues felicidades por eso. De mi parte, gracias por la presentación. Está eh, sustancial de verdad, pero muy, muy, muy importante los logros. Eso sería todo. Muchas gracias, Francisco. Sí. Aquí veo Milena tiene una pregunta, Angélica. ¿Hay alguien más? Sí, Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Tenía la duda, ponías en la página aparece que los datos del GPS que emplean son los de reanálisis. No, es el jefe, el GPS de pronóstico. Ah, ok, ok. Sí, es que en la página aparece reanálisis y me surgió un poco la duda. En la descripción del módulo, Ah, caray. justo dice reanálisis del GPS. No, qué buena observación. Son de esos así que se nos van.
Después de leerlo 20 veces no nos dimos, bueno, no me di cuenta, pero lo Sí corregimos muy bien. sucede. Sí, gracias por la Ok, observación. Pero sí, confirmamos, ese es el pronóstico de GFS. está bien, muchísimas gracias. Sí. Eh, Creo que ya no hay más preguntas. Podemos pasar por la siguiente sí, presentación. Ah, sí, bueno, no, sí, acaban de escribir. Ah, ok, sí, les compartimos la presentación. sí, Ujú. sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora pues quedamos con la parte que nos va a explicar el doctor Gilberto. Gracias. Gracias, doctor Almanza. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Alberto, sí. Mi nombre es Gilberto Maldonado. Yo estoy realizando una estancia postdoctoral con el doctor Víctor Almanza, cuyo tema principal es la asimilación de datos usando el sistema de asimilación WorfDAIChem. Ahora voy a compartir la pantalla y por favor me dicen cuando se observe la presentación. Y imagino que ya se ve, ¿verdad? Ya, ya Listo, se ve. gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar ahora? Es el acceso a la instancia AWS, a la cuenta de Amazon Web Services. Es un repaso de la componente 4, muy rápido. Una estructura de los directorios que se encuentran en AWS que instalamos directamente ahí. Los modelos instalados, la ejecución del pronóstico mediante cron y los productos y su despliegue en la página web. Entonces, para poder ingresar a AWS, se necesita un usuario, una IP y una llave, un archivo realmente que tiene la terminación PEM. Cuando se les entregue, si ustedes deciden utilizar esta cuenta, necesitan ejecutar el comando shmut 400 para establecer permisos de solo lectura. Y para ingresar a la cuenta de AWS, entonces se utiliza el protocolo SSH. SSH, usuario, arroba IP, guión I y la ruta a la llave, el archivo .pem. Y ya ingresan directamente sin necesidad de ingresar alguna otra palabra o contraseña. ¿Qué características tiene el clúster? Cuenta con 6 nodos Intel y cada uno de ellos cuenta con 64 procesadores o 64 cores. Cuenta con 1 TB de RAM. Actualmente, debido a las pruebas que hemos estado realizando, se han utilizado 198 gigas y quedan 130 gigas libres. Y los trabajos se envían a la partición WorkQueue usando Slurm. El directorio de trabajo. Bueno, una vez que entren ustedes a la cuenta de AWS, es necesario que se vayan al directorio de trabajo de la componente 1, porque ahí también se encuentra el directorio de trabajo de la componente 4. Para ingresar, entonces cambian de directorio, cd share WorfDA e inmediatamente activan el entorno de WorfDA con el comando spactivate-p y la ruta actual. De esta forma se carga el ambiente de trabajo que incluye los módulos WPS, WorfChem y los compiladores Intel que se van a necesitar para ejecutar el modelo y el sistema de asimilación WorfDA-Chem. Entonces, ¿qué modelos se instalaron? Se instalaron el WPS versión 4.4, que es el módulo de preprocesamiento de los datos GFS. Se instaló el modelo WorfChem versión 4.4.2, ambos instalados usando el gestor de paquetes SPAC. Queremos reconocer el apoyo de Pedro Cruz para la instalación de estos modelos en AWS. Él trabaja en la componente 4. Si ustedes ejecutan el comando SPAC InfoWorf, se va a desplegar esta información. Y estas son las versiones de Worf, en este caso WorfChem, que ustedes pueden instalar. Y aquí aparece la 4.4.2 que se instaló, en caso de que ustedes requieran otra versión. También se instaló el sistema de asimilación WorfDAIChem versión 4.5.2. Esta versión se descargó del repositorio oficial de Worf y se instaló de forma tradicional. Eso implica
declarar variables, por ejemplo, netcdf, donde se ubica, declarar variables para buscar HDF5, libpng, entre otros. Entonces, ese es el sitio web de donde se descargó. También se instaló la herramienta Diete. Diete es el modelo de distribución espacial y temporal y de especiación. Otra herramienta adicional se llama Interpola, que también se instalaron. Estas herramientas lo que permiten es generar los inventarios de emisiones listos para modelación. Y se descargaron de la cuenta de GitHub del doctor Agustín García. Una herramienta más que se instaló es el GenV 2.0. Esta herramienta lo que permite es generar la matriz de covarianza para especies químicas, porque la que se encuentra instalada directamente o preinstalada en WorfDA permite generar la matriz de covarianza para variables meteorológicas. Esta es especial para especies químicas y se descargó directamente del sitio oficial de Worf, del repositorio de GitHub. Y finalmente se tuvo que crear un entorno de Mamba para ejecutar un script de Python, el cual permite descargar de forma automatizada los datos de la rama en la zona metropolitana del Valle de México. Se instalaron librerías, por ejemplo, de Pandas, ipkernel, requests, entre otras. En AWS vamos a encontrar la siguiente estructura de directorios. En ShareWorld.da, el primer directorio que vemos aquí, que se llama emis-2016-bc, es el que contiene el diete. Entonces, el diete genera inventarios de emisiones para modelación con ciertas coberturas. Nosotros, al correr el diete, generamos un inventario nacional a 3 kilómetros, que después se interpola a las mallas que utilizamos. La carpeta ajustes contiene archivos .csv que contienen los valores de fuentes de emisiones de área y móviles asociados a los inventarios nacionales de emisiones 2016 y el inventario de la zona metropolitana del Valle de México 2016. Sin embargo, estos valores ya fueron calibrados o escalados para un periodo que se seleccionó en el 2023, una semana concreta. En pruebas TR es el directorio principal donde se va a ejecutar el script principal, que se llama ronall.sh. GenV, ChemOpt Serial. En este directorio van a encontrar ustedes los programas necesarios para obtener la matriz de covarianza de especies químicas. Interpola V2 es el directorio donde se encuentra la herramienta que va a interpolar las coberturas disponibles en el diete a las mallas que nosotros necesitamos. Los inventarios disponibles en el diete a los inventarios que nosotros necesitamos. En Mamba se encuentran todas las librerías que se instalaron para poder ejecutar Python y poder descargar los datos de la rama de forma automatizada. MKL son librerías asociadas a rendimiento y a la optimización de tareas. Estas se utilizaron durante la compilación de WorfDA-Chem. Y el WorfDA-Chem, el sistema de asimilación, se encuentra en esta carpeta, Worf B 4.5.2. Finalmente, en la carpeta Templates van a encontrar ustedes archivos y scripts que van a ser utilizados por el script principal, Ronald, para diferentes tareas. Por ejemplo, este que se encuentra en negritas, Download GFS RT, va a descargar los archivos GFS. En el directorio B se van a encontrar las matrices de covarianza para el dominio 1 y 2. Converters va a descargar los datos de la rama de forma automatizada. Diete va a generar los archivos de emisiones listos para modelación. WorfChem es el modelo. WorfDA es el sistema de asimilación. Y en GenV los scripts necesarios para poder generar la matriz de covarianza. Posteriormente voy a hablar un poco de cómo se ejecuta el pronóstico mediante cron. Yo pienso que ya muchos de ustedes han de conocerlo, pero vale la pena repasarlo. Entonces, el primer valor para poder ejecutar cron es el minuto, después sigue la hora, después sigue el día del mes, el mes y el día de la semana. Finalmente se coloca el comando ejecutar. Como nosotros queremos ejecutar el pronóstico de forma diaria, entonces el tercer, cuarto y quinto valor van a ser un asterisco.
Eso implica que se va a ejecutar todos los días del mes, todos los meses y todos los días de la semana. Importante es mencionar que en AWS la fecha se encuentra en UTC. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren correr el script a las 6 de la mañana, hora local, el comando de cron en AWS quedaría como sigue. 6 de la mañana hora local significa las 12 en UTC, a las 12 de la 12 PM, ¿no? Todos los días. Bash-L le estamos indicando que el script principal es un script en Bash y la ruta donde se encuentra. Entonces, de esta forma va a correrlo todos los días a las 6 de la mañana. ¿Qué comandos encontramos útiles de crontab? Crontab-E o "-E" para editar cron. Esto en AWS lo hacemos con Vim, es decir, y para editar el archivo, "-Q" para salir y "-WQ" para guardar y salir. Crontab L, lista las tareas que ya se encuentran programadas con cron. Entonces, ¿cómo se envían los trabajos mediante Slurm? Aquí se vuelve a mencionar, por ejemplo, que se cuenta con 6 nodos y cada uno de ellos con 64 procesadores. Si ustedes teclean el comando sinfo, van a ver que la cola o la partición es work_q. Y para enviarlo ahí, por ejemplo, entonces necesitamos crear un script de bash, el cual debe contener varios datos. Algunos de ellos, por ejemplo, es el nombre del trabajo o el nombre del job, que en este caso le estamos poniendo cam_real, el número de nodos que se van a utilizar, 1, y el número de tareas, 48. También debe de contener ese script en bash los módulos, modelos o herramientas que vaya a necesitar el programa para ser ejecutado. Después vamos a hablar sobre las componentes o bloques o secciones del script principal. El script principal se ejecuta así por secciones que pueden activarse o desactivarse según las necesidades que ustedes tengan. La primera sección descarga los GFS, se llama Run Download GFS, y utiliza el script llamado download_gfs_rt.sh. Lo descarga desde este sitio web. Lo importante, además de esto, es saber que la disponibilidad de los datos de GFS es de 10 días. Es decir, que si ustedes quieren correr, por alguna razón, quieren correr en modo pronóstico el 10 de febrero, pues no lo van a poder hacer con estos datos. Van a tener que descargarlos desde otro sitio web, por ejemplo, de Encar. Actualmente, el pronóstico que nosotros estamos corriendo y que se muestra en Zephyrus, descarga los datos, utiliza los datos GFS de la 00Z. Y estamos utilizando los datos descargados de la componente 4 para AWS y de la componente 5, si no mal recuerdo, eh, para el que corremos en Zephyrus. Esto nos permite, pues, evitar una doble descarga y nos permite compartir información entre componentes. Entonces, se decidió hacerlo así en un principio. La siguiente sección descarga los datos pre-buffer. Estos datos contienen datos de observaciones meteorológicas, de temperatura, viento, humedad, de diferentes plataformas, como lo son radiosondeos, boyas en superficie, mediciones que se realizan en aviones. Aquí no se necesita ningún script que lo corra, sino se corre directamente en runall.sh y se descarga con el comando wget. Importante también mencionar que la disponibilidad de los datos es de 2 días. Entonces, para tomar en cuenta, los que se descargan son estos que se muestran aquí en Heras. En esas carpetas se encuentran los datos del buffer. La siguiente sección se llama Run Converters. Esta sección utiliza archivos ubicados en templates converters, los cuales se llaman rama.txt y ramaconvert.py. Y también utiliza el entorno de Mamba para guardar las observaciones de la rama en el formato requerido por WRF-DAChem. Se guardan de forma predeterminada las observaciones 3 horas antes y 3 horas después de la hora de asimilación. Entonces, como estamos asimilando a las 6 de la tarde hora local, entonces actualmente está guardando desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eso se puede cambiar en el script principal sin ningún problema de acuerdo a lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es el formato en el que se guardan las observaciones? Es el que se muestra en la imagen.
Primero es el identificador o el ID de la estación, después la latitud, la longitud, la fecha en año, mes, día, hora UTC, por cierto. Después vienen los contaminantes, PM2,5 y PM10 en unidades de microgramos por metro cúbico. Después, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono. Estos en unidades de ppm, los cuatro. Eso se guarda en un archivo llamado op-chem-sfc.ascii que después, cuando se ejecute el sistema de asimilación, lo va a copiar. La siguiente sección corresponde a RON WPS, es decir, se ejecuta el módulo de preprocesamiento de los datos GFS. Utiliza los archivos ubicados en templates WPS-PRD. Y si ustedes ejecutaran de forma manual estos programas, este sería el procedimiento. Primero GeoGrid, luego link.grid.csh. De esta forma, el paso número 2, se ligan los archivos GFS a la ruta actual. Después un grid y finalmente medgrid. ¿Pero qué hacen estos programas? GeoGrid define los dominios de simulación e interpola los datos terrestres a la malla del modelo. Si se ejecuta de forma exitosa, ¿qué se obtiene? Se obtienen dos archivos, uno por cada dominio, gom.d01.nc y gom.d02.nc. ¿Qué hace un grip? Descomprime los archivos GFS y los guarda en un formato intermedio que Word puede leer. ¿Qué se obtiene? Se obtienen archivos con el prefijo file y después año, mes, día y uno por cada GFS descargado. Finalmente, medgrid, que utiliza los datos obtenidos en un grid, interpola horizontalmente los datos meteorológicos sobre la malla de los dominios y se obtienen archivos con el prefijo metem. D01 para el dominio 1 y D02 para el dominio 2. Estos archivos metem van a ser utilizados por otra sección o por otro bloque más adelante. Después sigue otra sección llamada Run Word Inputs Diete. Aquí lo importante es que esos archivos van a ser utilizados para interpolar desde las coberturas disponibles en el Diete a las mallas de los dominios. Nosotros corremos el Diete, una de las coberturas que es a nivel nacional, a 3 kilómetros, y de esa malla se interpola a la malla que utilizamos en el dominio 1, que es a 15 kilómetros a nivel nacional, y a la malla 2 del dominio menor, que es a 5 kilómetros y ubicado en el centro del país. El script que se utiliza se llama Create Temp Word Inputs for Diete. Es un nombre bastante largo, pero se utiliza este. Se puede editar, de hecho. No es complicado, pero quisimos dejarlo así porque así se ha estado manejando. Y este archivo va a copiar desde una carpeta que se llama Word Inputs, un archivo Word Input de 0.1 y un archivo Word Input de 0.2. La función de este script es cambiar las fechas en los metadatos de estos archivos. Al cambiar las fechas, la herramienta que se llama Interpola va a poder leerlos y va a poder realizar la interpolación. Si no se hace, va a fallar. La siguiente sección se llama Run Get Emis Files. Entonces, como su nombre lo dice, genera los archivos de emisiones listos para modelación. Igualmente utiliza archivos que se ubican en templates diete y archivos que se ubican en ajustes escenario base. El script que controla todo lo demás se llama Create Emis Files. Ese controla la generación de emisiones. Este script llama primero al que ejecuta el diete, que es este, template-create, y después llama al template-getWorth, que es el que ejecuta la interpola. Finalmente, este archivo que está al principio controla el orden en que se ejecutan el diete y el interpola, porque primero se ejecuta el diete y después el interpola. Y como mencioné anteriormente, dentro de ajustes se encuentran los archivos .csv, que son los que contienen los datos escalados de los inventarios de emisiones. Y se utilizan para poder crear los archivos de emisiones listos para modelación. De esta sección, ¿qué se obtienen? Se obtienen dos archivos por día. El primero se llama WorthChemin, año, D01, y después la fecha. Y el segundo WorthChemin, año, D02. Entonces, un archivo por dominio
y por día. Si ustedes necesitan consultar un poco más sobre el Diete y cómo funciona, pueden revisar este artículo que se publicó en el año 2018. La siguiente sección se llama Run Word DARC. Esta sección utiliza los datos obtenidos en Run WPS para ejecutar un programa que se llama Real. Real genera las condiciones iniciales y de frontera que van a ser utilizadas por el modelo y que en este caso específico van a ser empleadas durante la simulación en un proceso donde se actualizan las condiciones iniciales y de frontera. Este script se controla o se ejecuta, perdón, esta sección se ejecuta usando el script llamado run rcwordDA, el cual llama al programa real.exe y es enviado a cola usando el script doreal.sh. En este caso, quiero resaltar que la diferencia con los Word inputs generados anteriormente. Aquí lo que importa es que los Word inputs contienen la malla que vamos a utilizar. No necesariamente importa si se generaron con los GFS de hoy. Pueden haberse generado con GFS de hace meses, pero sí, lo que importa es que contienen la malla. En este caso, los Word Input de 01, Word Input de 02 y Word Boundary se generaron utilizando los jefes descargados en ese momento, en el ciclo actual. Por eso se utilizan en la etapa de la asimilación. La penúltima sección se llama Run Domain de 01. En este caso, ejecuta el dominio 1. ¿Qué implica? Ejecutar la asimilación de variables meteorológicas del dominio 1 y la simulación o el pronóstico a 48 horas. También se generan las condiciones iniciales y de frontera del dominio 2 usando NestDown. ¿Qué scripts utiliza? El principal y que controla esta sección se llama ejecuta ciclo senddown-de 01, escrito en bash. Se ubica en templates wordva ejecución, que es ejecución, perdón, y utiliza también scripts ubicados en templates wordva asimilación de 01 ken. Este script ejecuta, llama a todos los que se encuentran abajo. Y se dan cuenta, todos los que empiezan en do son scripts que se utilizan para enviar los trabajos a cola. El siguiente, el último, primero el último, run wordda, ejecuta el sistema de asimilación. Y el penúltimo ejecuta wordchem empleando las salidas de la asimilación de run wordda. Y de forma esquemática aquí vemos, por ejemplo, que primero se ejecuta wordda-chem solamente asimilando variables meteorológicas. Después, WordChem con la química apagada, es decir, la meteorología encendida y la química apagada. Y Endown, finalmente Endown, para generar condiciones iniciales y de frontera del dominio 2. Y la última sección es ejecutar el dominio 2, el dominio más chico, donde se realiza la asimilación de especies químicas de ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Y se realiza el pronóstico a 48 horas. Si se fijan, la estructura o el método es similar y un script principal que llama a otros, donde el tercero ejecuta la asimilación y el último ejecuta el WordChem con las salidas de la asimilación. Los dos primeros nuevamente son archivos que se utilizan para enviar los trabajos a cola. Entonces, de forma esquemática, lo que se observa es que se corre WordChem asimilando especies químicas, ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Y después se corre WordChem con la química encendida para el dominio 2. Entonces, habiendo hecho las pruebas en AWS, hemos visto que se requiere un aproximado de 15 GB por día para guardar los archivos relacionados con el pronóstico. Esto considerando que se guarden todas las salidas, se guardan las emisiones, se guardan los archivos de observaciones, pero si ustedes solamente requieren algunas variables y no todos los archivos, pues este espacio necesario se puede disminuir significativamente. ¿Cuántos procesadores se utilizaron durante la asimilación y el pronóstico? Para el dominio 1, 24 para la asimilación. Y para correr el pronóstico 48 horas en el dominio 1, 48. Para correr en down, 12 procesadores.
Mientras que para el dominio 2, nuevamente, para correr el sistema de asimilación, 24 procesadores y para correr el modelo con el pronóstico 48 horas, 36 procesadores. ¿Esto qué implica en costos? El costo por hora de procesamiento es de $5.7 y el pronóstico en AWS tarda aproximadamente 1 hora 40 minutos. Para AWS estos son 2 horas, no puede haber tiempos intermedios. Si se pasa un poco de 1 hora, se suma uno. Entonces aquí implica 2 horas. 5.7 por 2 horas por 30 días, entonces serían aproximadamente $342 mensuales. Solamente para que lo tomen en cuenta en caso de que ustedes decidan utilizar esta herramienta de AWS. ¿Qué productos se obtienen? Se obtiene un archivo, workout-d01, después viene el año, mes, día y la hora. Este archivo se encuentra en formato netcdf y contiene las 48 horas de pronóstico. Se encontrará en la ruta Share WorkDA pruebas TR01 respaldo y salidas por día. Ahí ustedes van a encontrar ese archivo. Y ese archivo, a pesar de que diga D01, se refiere al dominio 2. Lo que pasa es que los dominios se corren, se ejecutan de forma independiente, primero el dominio 1 y luego el dominio 2. Entonces las salidas siempre van a tener D01 para el dominio 1 y D01 para el dominio 2. Pero se puede identificar porque se corren en directorios distintos. Y en cuanto a la asimilación, también se encontrarán archivos como Word var output. Este archivo es el análisis que mencionó anteriormente el doctor Víctor Almanza. Los incrementos que van a tener este formato están relacionados con el impacto de la asimilación. Colocamos año, mes y día para poder identificar el ciclo del cual se obtuvieron. Consideramos también que un archivo que se llama costfn, cost function. En este archivo se van a obtener los valores de la función de costo que va adquiriendo, porque la función de costo se resuelve de forma iterativa. Entonces, se muestra ahí en cada iteración el valor de la función de costo y lo importante de este archivo es ver que vaya disminuyendo y que converja al final. Bueno, ¿dónde se desplegaron los datos? En la página de Cefiros. Aquí queremos agradecer a la componente 4, al doctor Agustín García, Pedro Cruz y Dulce Herrera que nos apoyaron para el despliegue de los resultados en Cefiros. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, el pronóstico de 48 horas, el máximo de ozono para hoy y el máximo de ozono para mañana. Aquí las fechas son distintas, pero aplica. Máximo ozono para hoy, máximo ozono para mañana, la calidad del aire que le corresponde, las recomendaciones asociadas a ese valor, las series de tiempo y del lado izquierdo van a poder observar series de tiempo para otras zonas metropolitanas o estados, para ozono, para PM2.5 y mapas que incluyen ozono, CO, SO2 y PM10. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se ejecuta el script en AWS. Permítanme cambiar de pantalla y mostrarles cómo se ejecuta. Entonces, imagino que aquí se ve. Aquí me encuentro en el directorio de trabajo de la componente 1, que es Share WorkDA. ¿Sí se ve? Y aquí podemos ver los diferentes directorios que mencioné anteriormente. Aquí se encuentran los archivos CSV que contienen los datos de los inventarios de emisiones escalados. Aquí se encuentra el diete, la herramienta Interpola, la herramienta GameB compilada, el entorno de Python para poder descargar los datos de Rama de forma automatizada, una herramienta asociada, una librería asociada al rendimiento y optimización de tareas utilizada en la compilación de WorkDayChem. Y aquí se encuentra la compilación de WorkDayChem.
Entonces, nos vamos a ir nosotros en este momento a la carpeta llamada pruebas TR versión 2. Esto es porque hemos hecho algunas modificaciones. Al final ustedes van a tener una sola carpeta, pero, pero vamos a correrlos desde aquí. ¿Qué es importante conocer? Para poder nosotros correr el sistema de asimilación requiere eh, una simulación previa o sí, una simulación previa que el doctor Víctor Almanza comentó, se llama background o forecast o prior, pero que también se conoce como first guess. First guess tiene un cuarto nombre en Wolfgang. Entonces, nosotros copiamos del pronóstico que ya estamos corriendo en Zephyros, copiamos el día 23. Esta va a ser la simulación previa o background, tanto para el dominio 1 como para el dominio 2. Si no lo hacemos, no se va a ejecutar la simulación. Y ahora vamos a ver el script principal. Las primeras líneas, lo que corresponde es la carga de módulos. Carga el WPS, que es el módulo de preprocesamiento de los datos GFS, carga el modelo, compiladores y librerías NetCDF. Aquí se encuentra el comando para poder cargar el entorno de Python. La variable work_init_dir se refiere a la ruta actual, que es share_workda pruebas tr v2. Esto con el propósito de de que genere todas las salidas en este mismo directorio y que no haya complicaciones posteriores. Start time es una variable declarada que utilizamos para estimar el tiempo de ejecución del pronóstico. Esta variable se va a guardar en un archivo .log. Y tenemos tres fechas: initial date, cycle date y end cycle date. Así como está declarada, esta fecha apunta al día de ayer, a menos 24 horas. Cycle date y end cycle date apuntan al día de hoy, a la 00Z, a la 00Z y a la 00Z. Es decir, el pronóstico se va a inicializar a la 00Z. Otra forma de declarar estas variables es utilizando pues, los valores numéricos. Pero yo les recomiendo que utilicen esas tres variables así como se encuentran aquí cuando ya se cuenta de forma operativa el pronóstico. ¿Qué más se encuentra importante aquí? Bueno, aquí estamos guardando las fechas como el número de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970. Desde initial date, cycle date y end cycle date. Esto porque más adelante se realizan comparaciones entre ellas. Si la fecha cycle date es mayor a initial date, hace algo. Entonces, por eso estamos utilizando estos valores. Esta sección. Aquí lo que le vamos a decir al script es el tipo de simulación que vamos a correr. El script corre dos simulaciones. Una que es el first guess o background y la otra que es la simulación con asimilación. Si ustedes cuando vayan a correr el script no tienen más que estos dos, la carpeta templates y el script runall.sh, eso significa que ustedes no tienen la simulación previa o first guess. La forma de decirle al script que requieren la simulación de first guess es igualando las tres fechas. Estas tres. Initial date igual a cycle date igual a end cycle date. Entonces, por ejemplo, suponiendo que quisiéramos correr el día de hoy, el pronóstico con asimilación, pero no tenemos la simulación previa. Entonces, le diríamos, ¿sabes? Corre la simulación del día anterior, pero sin asimilación. Entonces lo dejaríamos con estas fechas, 23, 23 y 23. De esta forma va a correr Wolfcam, repito, sin asimilación. Una vez que terminara, podríamos hacer lo siguiente: comentar estas líneas y quitar el comentario de estas para poder correr
el ciclo de hoy con asimilación. Entonces, repito, eso solamente es la primera vez que ustedes vayan a ejecutar el pronóstico. Si ustedes ya se encuentran de forma operativa, no es necesario que hagan esto porque va a tomar la simulación previa del día anterior. Y en estas líneas es donde se controla. Solamente va a ejecutar o el FG, que es First Guess, o simulación previa, o la simulación con asimilación. No va a ejecutar ningún otro tipo de caso o escenario. Aquí se encuentran las secciones que hablamos anteriormente. Run Download GFS, que es para la descarga de los datos GFS. Pero en este caso, en AWS, no lo estamos descargando porque la componente 4 nos está compartiendo los datos. De la descarga de los datos pre-buffer, que contienen los datos de observaciones meteorológicas que se asimilarán en el dominio 1. Run Converters, que guarda los datos de la rama en el formato que se requiere por Word y ICANN. La ejecución del módulo de preprocesamiento de los datos GFS, Word Input 7 y Get Files, estos dos utilizados para obtener los archivos de emisiones listos para modelación. Run Word DARC, el cual ejecuta el programa real.exe y los archivos generados son utilizados durante el proceso de asimilación. Finalmente ejecuta el dominio 1 y el dominio 2. Las siguientes variables es el nombre del directorio donde se ejecutará el dominio 1 y el nombre donde se ejecutará el dominio 2. Los ciclos de asimilación, es decir, cada cuánto se va a asimilar, la frecuencia de asimilación en horas. Y el pronóstico, ¿a cuántas horas se va a pronosticar? A 48. Esta variable se incluyó en alguna ocasión porque se estaban haciendo pruebas, pero no es necesario que la modifiquen. Si se fijan, es igual a forecast range y no genera ningún conflicto. Interval seconds es el intervalo temporal en el que se encuentran disponibles los datos GFS para pronóstico. Son cada 3 horas y 3 horas equivale a 10.800 segundos. Finalmente, estas variables no es necesario que ustedes las modifiquen, que las editen, pero es bueno que conozcan. Execdir apunta al directorio actual, donde se va a ejecutar, donde se encuentra runall.sh. Templatesdir, donde se encuentra la carpeta que contiene todas las plantillas para poder ejecutar el pronóstico. Datadir, se va a crear esta carpeta data en esta ruta. WorkMdir, esta carpeta contiene todos los ejecutables para poder correr WorkM, ejecutables, archivos, los name lists para poder correr WorkM. Emisdir es la ruta donde se van a guardar los inventarios de emisiones para modelación. DA sourcedir es la ruta donde se compiló WorldDA-Chem y que se utiliza durante el proceso de asimilación. Y estos OP, B y RC-Datadir son archivos que se encuentran, que se van a localizar dentro de la carpeta Datadir. OP son las observaciones, tanto pre-buffer como de las especies químicas. Estos son las matrices de covarianza para el dominio 1 y dominio 2. Y RC-DATDIR son los archivos obtenidos durante la sección llamada Run Workday RC, que se obtuvieron al utilizar los GFS descargados del día. Y finalmente, ¿dónde se encuentran los scripts que van a ejecutar la asimilación? Para el dominio 1 y para el dominio 2. Este tampoco se modifica. Word Input Template Dir, donde se encuentran las plantillas utilizadas para correr la sección llamada Run Word Input 7. Y finalmente, donde se encuentra el directorio, donde se encuentra Python, el ejecutable de Python para poder descargar las observaciones de la rama. Es un poco tedioso, pero creo que vale la pena revisarlo para si ustedes llegan a tener, quieren hacer pruebas, porque realmente ustedes no necesitan modificarlo
No necesitan editarlo para poder ejecutar el pronóstico, pero sí saber de qué se trata para en caso de que ustedes requieran hacer otro tipo de pruebas. ¿Qué comando se utiliza entonces para correr este script? Imagino que ya es punto diagonal, ronol, quien bajo aws.sh, y de esta forma se va a guardar tanto las salidas como los posibles errores en el archivo llamado salida.log. Como mencioné anteriormente, el script tarda aproximadamente 1 hora 40 minutos en ejecutarse, por lo que los resultados de esta ejecución los veremos en la siguiente sesión, el jueves. Y bueno, aquí le voy a dar Enter. No sé si tengan alguna duda. En mi caso, pues sería todo de momento. Sí, en el chat hay una duda. Preguntan si el dominio uno y 2 están anidados. Se ejecutan de forma independiente. No es el two-way nesting, no hay intercambio de información entre directamente como cuando se ejecutan de forma simultánea. Anidados sí, pero la información del dominio uno que se ejecuta primero es transmitida al dominio 2, pero no se corren de forma simultánea. Déjame comparto una diapositiva para ver si es más claro. Mm, compartir. Un momento. Entonces, si se ve, lo que hace, utilizamos la técnica llamada one-way nesting, que lo que primero que hace es ejecutar el dominio uno con la química apagada, y a partir de las salidas del dominio uno se corre un programa que se llama nestdown, ndown, y este genera las condiciones iniciales y de frontera del dominio 2, que se corre después con la química encendida. No sé si quedó claro. También te preguntan, Ujú. dice el mensaje, mencionan que usaron el 00Z. ¿Por qué eligieron esos GFS? Y si hubo alguna prueba o es por los radiosondeos. Eh, no hubo pruebas con respecto a los radiosondeos, pero se utilizaron los 00Z porque, bueno, esto se hizo como investigación y en el momento, perdón, que se comenzó, nos dimos cuenta que otras componentes como la componente 4 o con la componente 5 estaban utilizando los GFS de la 00Z para sus propias investigaciones. Y con el propósito de no repetir descargas y de compartir información, se decidió a la 00Z. Sin embargo, después ya se han hecho pruebas, se están haciendo pruebas todavía para poder inicializar el pronóstico a las 06, 12 y 18Z. De hecho, el script que se encuentra, que les mostré, ya se puede inicializar a esas horas, a las 06, 12 y 18Z. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Gilberto? Ah, Francisco. Sí, buenas tardes, Gilberto. Hola, Francisco, buenas tardes. Sí, precisamente eso último que comentaron de las de inicializar a la 0Z y por qué no más tarde, sí me creo la duda de si habrá algún, no sé, un análisis de certidumbre de cómo se mejora o se mantiene la incertidumbre, perdón, o el nivel de incertidumbre inicializando a la 0 o a las 12Z. Me refiero a que, pues si la corrida tarda 2 horas o menos, pues Ujú. casi sería, mm,
sería posible casi inicializar con las 12Z. Estaría, no sé, cerca de las 9 tal vez. Entonces, pero digo, todas esas pruebas seguramente ustedes las han trabajado ya más con detalle. Sí. Y nada más la pregunta es si hay alguna mejora con las pruebas que han hecho a las 0, a las 6, 12Z. De hecho, las pruebas las recién las comenzamos porque eh, apenas realizamos las modificaciones al script para poder asimilar a otras horas. Entonces, nosotros buscamos entregarles en este momento que sí pueda inicializarse a esas horas, pero no tenemos pruebas concretas, por ejemplo, a las 12Z o a las 18Z. Vamos a trabajar en ellas y ver qué diferencias se pueden obtener respecto a la 00Z, porque eso sí definitivamente sería muy interesante de ver cómo cambian. Actualmente tenemos algo de la 06Z, y hemos visto que sí existen diferencias en ciertos días, pero en otros no. Entonces, no hemos tenido oportunidad de ver por qué. A veces se comporta mejor 06Z y a veces se comportan prácticamente igual. Repito, en este caso de las 12Z y la 18Z no hemos tenido oportunidad de correrlo. También porque, bueno, estamos corriéndolo ahorita en el servidor del instituto y pues para la 00Z, pues sí, ya nos ha llevado bastante espacio de almacenamiento, sobre todo, y tendríamos que ver cómo podríamos hacer para hacer algo similar con las demás horas, ¿no? Aquí lo que quiero mostrarles, por ejemplo, en esta diapositiva, Francisco también, es que las posibles horas de inicialización del script, tomando en cuenta la disponibilidad de los datos. Entonces, el de la 00Z, quien limita son los prep buffer. La 00Z corresponde aproximadamente a las 6 p.m. hora local. Pero los datos disponibles de prep buffer, los que se utilizan para asimilar las variables meteorológicas en el dominio 1, están disponibles aproximadamente a las 12 a.m. Entonces, a partir de esta hora, en teoría, se puede correr el pronóstico. Entonces, para la 06Z, los datos de Perfor están disponibles en hora local, HL, a las 6 a.m., los de las 12Z a las 12 p.m. y los de las 18Z a las 12:40 p.m. hora local. Entonces, aquí lo tengo en naranja porque esta es la limitante en cuanto a la hora de inicialización del script. Si podemos en algún momento cambiar esto o utilizar otros archivos o que se tengan pues más temprano, podría inicializarse antes. Doctor Agustín. Sí, nada más rápidamente, nada más para recordar a Víctor y a Gilberto de que se utilizó esa hora porque esta Evelyn hizo su trabajo de tesis evaluando las asimilaciones y cuál era la mejor hora y se encontró esa hora que era mejor, o sea, se hizo antes y después y se encontró que se tenían mejores resultados para la asimilación de los datos para esa hora. Nada más, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Creo que ya no tenemos preguntas. Muchas gracias. De todos modos, si revisando la presentación ustedes les aparece alguna duda, nos pueden escribir y con gusto les respondemos, ¿no? Gracias. Perfecto. Pues gracias a todos los que se conectaron. Reanudaremos las sesiones el jueves a la misma hora. Gracias. 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 Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego, buena tarde.